Hola, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de los vasodilatadores. Es un tema extenso y vamos a hacer varias fracciones de presentaciones para hablar de los mismos. La clasificación de los vasodilatadores es muy amplia. Lógicamente, quizás los primeros que nosotros nos vienen a la cabeza son los que actúan sobre la angiotensina 2, ya sea a través de la enzima convertida en angiotensina o ya sea directamente a través de los receptores. De la misma forma y en el mismo esquema, se desarrollaron ya hace un tiempo otros fármacos que actúan sobre la renina, dentro del esquema de renina-angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona. ¿De acuerdo? Quiere decir que eso, pero no son los únicos. Es decir, que tenemos otro tipo de vasodilatadores, los fármacos bloqueantes alfa, los fármacos beta, es decir, que tenemos varios tipos de fármacos que van a poder actuar como vasodilatadores. Los fármacos del sistema nervioso autónomo ya los hemos comentado y nos vamos a centrar específicamente en los que actúan sobre la parte más vascular, ¿de acuerdo? Y por último tenemos dos grandes grupos de fármacos, unos que vamos a llamar vasodilatadores directos, que van a actuar sobre el esquema de la musculatura lisa vascular, ¿bien? Que ya especificaremos cómo lo actúan y de qué manera, y otros que van a actuar sobre los canales de calcio, unos canales específicos que son los canales L del calcio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar con los primeros, que son los fármacos que actúan sobre la angiotensina 2, la enzima convertidora o bien sobre la renina. ¿De acuerdo? Bien, en este sentido, si empezamos por los IECA, que son los primeros que se desarrollaron y los que más utilización clínica están pudiendo tener, tenemos estos fármacos que todos terminan en pril, captopril, enalapril, fosinipril, lisonipril, quinapril, ramipril y benzapril. Todos ellos terminan en pril, luego son fáciles de identificar si no los conociésemos porque todos los tipos de IECAs que existen terminan en pril. Y normalmente se les llaman los prilos. ¿De acuerdo? Bien. El efecto o la acción, si nosotros sabemos un poco el mecanismo fisiológico, la angiotensina junto con el angiotensinógeno forman la angiotensina 1, que mediante la enzima convertidora de angiotensina forma la angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene varias acciones y una de ellas es producir una vasoconstricción. Lógicamente, estos fármacos lo que van a hacer, estos fármacos inhibidores de la enzima convertida de la angiotensina, lo que hacen es bloquear la enzima convertida de la angiotensina, por lo tanto la angiotensina 2 no se forma y no tenemos angiotensina 2 en el organismo. Bien, eso va a tener múltiples tipos de acción. El principal, que es donde nosotros nos estamos moviendo en este momento, va a ser sobre la parte más vascular. Y dentro de eso tenemos una vasodilatación. Vasodilatación con disminución de las resistencias periféricas y esta disminución de las resistencias periféricas mejora el volumen de inyección ventricular y por lo tanto mejora el retorno venoso. Lógicamente tiene una acción sobre ese retorno venoso. Bien, como he dicho, lo que hacen es mejorar o favorecer el retorno venoso. Quiere decir que hacen una acción conjunta sobre todo el sistema vascular, mejorando el volumen de eyección, disminuyendo las resistencias periféricas y mejorando el retorno venoso. Por lo tanto, mejora el aporte de oxígeno y mejora los nutrientes. Pero además, estos fármacos también tienen otra acción, y es que al no tener angiotensina 2, la angiotensina 2 tiene una acción sobre las cianinas, en el cual va a producir un bloqueo de la formación de bradicinina y de prostaglandinas renales. Las prostaglandinas renales, la prostaglandina E y la prostaglandina F. Esas acciones, o sea, el no tener bradicinina y no tener prostaglandina, nos favorece la vasoconstricción. Lógicamente, al bloquear la angiotensina 2, no se produce este bloqueo de las cininas y por lo tanto se va a producir una producción de bradicinina y una producción de prostaglandinas renales E y F. Y los dos, tanto la bradicinina como las prostaglandinas, favorecen la aparición de esa vasodilatación. Quiere decir que tenemos un efecto renal asociado, lógicamente, al efecto específico de la no formación de angiotensina 2. ¿Ven? Este es un mecanismo de acción no complejo, no excesivamente elaborado y que nos permite identificar un conjunto de acciones importantes. Bien, dentro de los fármacos que hemos comentado antes, tenemos que hablar un poquito de la cinética.
¿Por qué de la cinética? Porque la cinética nos va a permitir identificar características del manejo de cada uno de estos fármacos. Bien, en general, eh, todos los fármacos son fármacos como tal, pero hay algunos que son profármacos. El enalapril, que está mal escrito en la diapositiva, no es nalapril, es enalapril. El enalapril es un profármaco, es decir, que necesita introducirse en el organismo, ir al hígado, metabolizarse mediante un sistema de acetilación, y esta acetilación provoca, lógicamente, un compuesto que es el principio activo, que es el enalaprilo. Bien, el enalaprilo no se puede dar por vía intravenosa o oral, normalmente, porque no se va a absorber. ¿De acuerdo? Se metaboliza directamente. Bien, cada uno de ellos tiene una biodisponibilidad diferente, muy variable, pero no es muy alta. Es cierto que algunos, como el fosinipril, pueden llegar al 70% de biodisponibilidad, pero por regla general suele ser más baja, un 30, un 40%. ¿Bien? Quiere decirse que son fármacos que no tienen una gran concentración en sangre desde la absorción. Por vía oral estamos poniendo, porque si los pusiésemos por vía intravenosa, tendrían, lógicamente, la concentración de la dosis que le pongamos. Se van a distribuir por todo el organismo y vamos a tener un metabolismo hepático. ¿Bien? La eliminación va a ser fundamentalmente por metabolismo hepático, pero también se eliminan por excreción renal de forma activa. El 80% normalmente se metaboliza y el 20% se excreta por el riñón. Esto nos hace que tengamos unas semividas de eliminación también variables, y que eso nos va a condicionar mucho el manejo de los fármacos, tanto la parte que acabamos de decir de la biodisponibilidad como del metabolismo y la excreción. Lógicamente, la excreción renal activa es solamente un 20% como mucho, y por lo tanto no van a tener una repercusión de si un paciente tiene una insuficiencia renal, necesidad de ajustar la dosis en base a la disminución de la eliminación, ya que se eliminan fundamentalmente por metabolismo hepático. Los usos de estos fármacos, pues estaba claro, lógicamente la hipertensión, vasodilatación, y por lo tanto provocan hipertensión, va a ser muy útil en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque además de producir esta vasodilatación que mejora el volumen de eyección ventricular y por lo tanto compensa esa disminución de volumen minuto que provoca la insuficiencia cardíaca, en las insuficiencias cardíacas cronificadas se producen unos mecanismos fisiopatológicos de, lógicamente, adaptación del ventrículo para superar esa disminución del volumen minuto. Aumenta el tamaño y aumenta el desarrollo muscular. Quiere decir que existe un sistema de adaptación del miocardio a esta situación. Una de las cosas que hace la angiotensina 2 cuando existe es precisamente favorecer este sistema de adaptación. Cuando nosotros bloqueamos la formación de angiotensina 2, no existe el sistema de adaptación y por lo tanto nos mejora el funcionamiento, la eficacia del funcionamiento del corazón como tal, de la bomba. En el infarto agudo de miocardio también es útil, pero es quizá menos útil. ¿Bien? Que dice que sirve mucho para la prevención secundaria, que dice, cuando nosotros tenemos que actuar sobre un paciente, un síndrome coronario, que esté con uno de los factores de riesgo principales, que sea la hipertensión, la utilización de estos fármacos nos va a venir muy bien. Y luego otra cosa importante, y es que cuando nosotros tenemos un paciente con cualquiera de estas enfermedades, hipertensión, insuficiencia cardíaca o infarto agudo de miocardio, que tenga que sea diabético, bien, la nefropatía que puede provocar la diabetes va a ser lógicamente controlada por estos fármacos, precisamente por la acción de la formación de las prostaglandinas renales E y F. ¿De acuerdo? Bien, reacciones adversas de estos fármacos, fáciles. Desde lo primero, más sencillo, la hipotensión. Quiere decirse, si nos pasamos, nos baja mucho la tensión arterial y ya está. Una de las normales, las situaciones normales, es una hipotensión ortostática. Quiere decirse que va a producir una hipotensión al cambiar bruscamente de posición el sujeto. ¿Bien? También podemos tener una proteinuria porque cambiamos la estructura del glomérulo y por lo tanto favorece la eliminación de proteínas a partir de la orina, lo que genera una glomerulonefritis membranosa. La hiperpotasemia, si se acuerdan, en el sistema renina-angiotensina 1, angiotensina 2, ¿vale? Va a actuar también en la formación de aldosterona. Si nosotros formamos aldosterona, esto tiene un efecto renal. ¿Dónde?
túbulo contorneado distal, la aldosterona al aumentar, que sería el proceso, lógicamente, lo que va a producir es una reabsorción de sodio y eliminación de potasio. Como hemos bloqueado la formación de angiotensina, no se forma aldosterona. Si no hay aldosterona, no reabsorbo sodio y elimino potasio. Luego, ¿qué hace el sujeto? Quedarse con el potasio. Luego podemos tener un riesgo de producir hiperpotasemia. Bien, luego tenemos un cuadro clínico digestivo clásico, primero disgeusia. La disgeusia es eso de no reconoce los sabores, ¿vale? Que, bueno, es frecuente, no es excesivamente intenso, pero lógicamente eso dependerá del sujeto y del fármaco que se esté tomando. Y la predicción de náuseas y vómitos. Y luego tenemos angiodema, que es una reacción de hipersensibilidad, normalmente de hipersensibilidad de tipo 1, con aumento de las IgE. Y luego una de las reacciones adversas más características de estos fármacos, que es la aparición de tos. La aparición de tos se produce por ese aumento de las IgE que comentaba antes para el angiodema, que se produce aumento de las IgEs a nivel de la tráquea. ¿De acuerdo? Quiere decirse la membrana de la tráquea, traqueal, vamos a tener un aumento de las IgEs y el sujeto va a responder precisamente generando un cuadro de tos. Ese cuadro de tos, si es suficientemente leve y no es continuado, bueno, pues podemos seguir el tratamiento sin problemas, pero normalmente tiende a ir aumentando, precisamente por lo de la presencia de las IgE y por lo tanto hay que suspender el tratamiento para eliminar la tos. Que desde la tos es un motivo de suspensión del tratamiento. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente es que tenemos serían las interacciones. Los SIECAs tienen interacciones con fármacos habituales que vamos a utilizar en las indicaciones que hemos comentado antes, en los usos, ¿vale? Uno de ellos es la digoxina. La digoxina va a producir un aumento de los niveles de digoxina. La digoxina tiene un rango terapéutico muy estrecho y si se produce un aumento de los niveles, tendríamos un problema en el control de estos pacientes. Sobre los hipoglucemiantes, lógicamente, si yo tengo utilidad en pacientes diabéticos y sobre todo para la producción de una nefropatía diabética, lógicamente lo que estoy haciendo es favorecer la eliminación de glucosa a través del glomérulo. Quiere decir que si además estoy dando hipoglucemiantes, la posibilidad de eliminar excesiva glucosa es muy alta. Los AINES. Los AINES producen una disminución del efecto y por lo tanto no vamos a tener el mismo efecto tanto analgésico como vasodilatador de los IECAS. Y lógicamente no se puede utilizar fármacos ahorradores de potasio con estos fármacos porque van a producir hiperpotasemia. Bien, estos serían los IECAS. Los ARAS normalmente aquí tenemos una serie de ARAs que suelen ser de los más habituales, no son todos, pero de los más habituales, el losartán, valsartán, candesartán, iversartán, telmisartán, leprosartán y el mesartán, bien, que todos, igual que los otros, terminaban en prilo, estos terminan en sartán. Es decir, hoy en día no hay ningún ARA que no termine de esta forma, quiere decir que igual que los otros es fácilmente identificables. Bien, ¿cómo actúan estos fármacos? Fácil, si volvemos al esquema anterior, angiotensina 1, mediante la ECA forma angiotensina 2 y a partir de ahí produce vasoconstricción. ¿Qué es lo que hago yo? Dar un ARA, un antagonista de los receptores de angiotensina. Los receptores de angiotensina suelen ser de dos tipos, el AT1 y el AT2. Bien, y dentro del AT1 tenemos dos tipos, el AT1A y el AT1B. Bien, estos fármacos van a tener acción en diferentes sitios, entre ellos en la musculatura lisa vascular. Bien, al actuar y al bloquear estos receptores, lo que se va a producir es un efecto de vasodilatación. Es decir, no actúa la angiotensina porque tengo bloqueado el receptor y la angiotensina 2 que tiene el organismo no puede interaccionar con sus receptores. ¿De acuerdo? Eso es relativamente sencillo. Dentro de esta clasificación, la cinética también es importante. Primero, porque tenemos una disponibilidad también variable y a ser posible baja, normalmente es baja. Bien, el más alto es el del valsartán, pero sin embargo la biodisponibilidad del valsartán no supera el 65%, que dice que tenemos biodisponibilidades bastante bajas. Esto influye mucho para estos fármacos en la vida media. La semivida de eliminación es muy variable. Muy variable. Podemos tener vidas medias o semivida de eliminación de 3-4 horas, otros de 6-7 horas y otros que pueden llegar a 10-12 horas. ¿De acuerdo? Quiere decir que en principio
esto es un parámetro cinético que nos condiciona la forma de utilización. El Valsartán, que tiene una semivida de eliminación entre 10-12 horas, yo lo podría utilizar una vez cada 12 horas, una vez cada 24, dependiendo de la respuesta clínica del sujeto. ¿De acuerdo? De la misma forma que los IECAS, estos se van a eliminar fundamentalmente por metabolismo. Bien, pero en este caso no llega al mismo porcentaje que los IECAS. Tenemos un metabolismo inferior al 80%, de media podemos poner un 70% y sin embargo la excreción urinaria suele ser en torno a un 30%. Al llegar a un 30%, estos fármacos sí influyen en la situación del funcionamiento renal para el ajuste de las dosis. Quiere decir que si tenemos un paciente con una insuficiencia renal aguda o crónica, normalmente crónica, necesitamos reajustar la dosis de estos fármacos. ¿Bien? Porque si no vamos a producir una alteración. Y dentro de los inhibidores de la renina, si os habéis dado cuenta, la renina normalmente se une al angiotensinógeno para producir la angiotensina 1. ¿Vale? La renina está producida o tiene varios tipos de receptores. Uno de ellos, que es sobre el que nos vamos a centrar, es el receptor PRR. ¿Vale? El receptor PRR, que es donde se va a unir la renina con el angiotensinógeno para producir la angiotensina 1. Bien, nosotros tenemos un fármaco que es el alisquiren, que actúa bloqueando este receptor y por lo tanto disminuyendo o bloqueando la formación de toda la cadena angiotensina 1, angiotensina 2. ¿Vale? En principio, cuando se empezaron a utilizar este fármaco, se pensó que se había encontrado una buena herramienta terapéutica para tratar a todos estos tipos de pacientes que pueden tener la tensión arterial alta. Sin embargo, posteriormente se ha visto que su efecto no es tan interesante como se pensaba en un principio. ¿De acuerdo? Quiere decirse que hoy está muy en decadencia. Sin embargo, es una opción terapéutica en base a cómo respondan a otros grupos de fármacos, poder utilizar el alisquiren como tratamiento asociado a otros fármacos para controlar la tensión arterial. Bien, con esto terminamos la primera parte y dentro de un poco iremos a la segunda.